Bien, entonces, en el tema de secado, que ya empezamos a hablarlo en la clase anterior, inclusive hemos visto un video de la leche en polvo y hemos visto algunos equipos y el proceso de elaboración de la leche en polvo, pero la finalidad era conocer algunos equipos de secado, ¿no? Muy bien. También dijimos de que la operación de secado es aquella operación unitaria que generalmente se realiza para todos los productos procedentes de un proceso antes de ser envasados o empaquetados. Asimismo, habíamos visto, por ejemplo, algunos ejemplos como la humedad del azúcar, la humedad de la sal, la humedad del papel, la humedad del, qué sé yo. La mayoría de los productos, entonces, antes de ser envasados, deben ser secados y posteriormente enfriados para su empaquetado. En la industria de alimentos, la mayoría de los productos, después de los procesos de obtención de estos productos, se llevan a cierto porcentaje de humedad para justamente evitar la proliferación de hongos y de bacterias que deterioren, ¿no es cierto?, el producto. La diferencia entre el secado y la evaporación, si nosotros recordamos el video de la clase anterior, en la evaporación que se realiza en evaporadores, lo que se hace es quitar o eliminar grandes cantidades de agua, llevándolos a su punto de ebullición. Ahí teníamos, por ejemplo, el ejemplo de la leche en polvo, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tiene la curiosidad de fijarse en la composición de la leche en polvo, la cantidad de agua, ¿no? Entonces, el proceso de evaporación consiste en la eliminación de grandes cantidades de agua, eliminándola llevándola al punto de ebullición. En cambio, en el secado, que es una operación unitaria que se realiza generalmente en sólidos, en los cuales se eliminan pequeñas cantidades de agua, eliminándolas con aire caliente que tiene que está sometido a ciertas temperaturas y humedad. Entonces, en el secado se eliminan pequeñas cantidades de agua y en la evaporación se eliminan grandes cantidades de agua. El término secado o evaporación nosotros lo vamos a entender como la eliminación de agua, ¿no es cierto? De agua. ¿Ya? Pero este concepto también se podría aplicar a otros líquidos orgánicos como ser disolventes orgánicos, el benceno y otros disolventes orgánicos. Pero generalmente, así como cuando hemos estudiado la humedad, nos hemos referido al aire y al agua. Entonces, acá nosotros generalmente vamos a asociar el secado como la eliminación de agua. Aquí dice, en general, el secado significa la remoción de cantidades de agua relativamente pequeñas de cierto material. Y la evaporación se refiere a la eliminación de grandes cantidades de agua que se elimina en forma de vapor, llevándola a su punto de ebullición.
¿Cómo se logra realizar el secado? El secado se va a realizar en equipos especiales llamados secadores, donde el agua casi siempre se elimina en forma de vapor con aire que tiene ciertas características de humedad y temperatura. Ya, entonces aquí tenemos varias cosas para leer que están también en el libro, ¿sí? La clase anterior nosotros habíamos visto algunos tipos de secadores. Aquí les vamos presentando. Tenemos aquí un secador al vacío, un equipo visto en un corte transversal. Tenemos secadores continuos de túnel. Tenemos secadores rotatorios. Esto sí lo pudimos observar en el video, un secador rotatorio. No, lo que habíamos visto eran secadores de tambor, van a disculpar. Los secadores rotatorios se utilizan en la industria azucarera. Estos eran los secadores de tambor. Este es un cilindro caliente que pasa, aquí abajo se pone el líquido, fíjense, y como la superficie de este cilindro está caliente, al pasar por esta superficie del líquido, supongamos que sea la leche que queremos secar, supongamos. Entonces absorbe, ¿no es cierto? Porque está caliente, lo lleva hasta allá arriba por toda la superficie y aquí hay como un raspadorcito donde, raspador de cuchilla, dice, donde raspa ya el sólido seco y lo deposita en algún depósito especial, ¿no es cierto? Ahí había un secador de tambor, entonces, veamos ahí secadores por aspersión, también habíamos visto este tipo de secadores por aspersión en el equipo de secado de la leche. Aquí tenemos otros tipos de equipos, ¿sí? Un secador vertical para granos. Y bueno, si nosotros entramos a internet y buscamos en Google equipos de secado, vamos a ver una infinidad bien grande de equipos de secadores. Y si tuviésemos, por ejemplo, en el manual del ingeniero químico existe ahí secadores y los tipos especiales de secadores para los diferentes productos. Entonces, cuando uno debe elegir un secador adecuado, tendría que entrar ahí a una tabla y fijarse cuál es el más adecuado. Pero generalmente cuando se compra una fábrica para algo, ya viene todo incluido, ¿no es cierto? Viene todo el paquete incluido. Con su secador, con todo incluido. Entonces, hay que saber diferenciar los equipos de secadores. Seguramente cuando algunos de ustedes tengan la oportunidad de trabajar en planta, van a tener la oportunidad de conocer los equipos y su funcionamiento. Muy bien. Nosotros estamos entonces conociendo los equipos de secado, los métodos generales de secado. El secado se puede realizar de forma directa o de forma indirecta. ¿Ya? De forma directa se realiza cuando
Nosotros sometemos el sólido que queremos secar a un secado que consiste en la eliminación de las partículas de agua con el aire caliente, ¿no? Y el secado indirecto, como su nombre lo indica, seguramente debe haber una fuente térmica externa en la que se ponga en contacto el objeto a secar. Aquí nosotros tenemos entonces lo que se debe investigar para este tema, que es investigar secado al vacío, sus usos, investigar el proceso de liofilización y sus usos. Lo copiamos. Esto va acompañado al tema. ¿Ya está? Sí, genial. Ya lo Muy pasaron al bien. grupo. Muy bien. Vamos a entrar entonces a la parte de la cinética del secado. Cuando nosotros hablamos de cinética nos referimos a la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cinética del secado se referirá pues a la velocidad de secado con la que se seca un material, ¿no es cierto? Es decir, ¿y cómo vamos a medir esa velocidad de secado? Esa velocidad de secado la vamos a medir como la pérdida de humedad que sufre ese sólido que se está sometiendo al proceso en un tiempo determinado. Dijimos entonces de que el secado no solamente se va a referir a la eliminación de pequeñas partículas o gotas de agua. Sin embargo, también se puede aplicar a la eliminación de algunos líquidos orgánicos. Pero en su mayoría, cuando hablamos de secado o de humidificación, nos referimos al sistema aire-agua, ¿no ven? La humidificación. Y aquí, en el secado, generalmente asociamos esta palabra con la eliminación de pequeñas partículas de agua, con aire que tiene ciertas condiciones de temperatura, de presión, de humedad y de velocidad. La fórmula para el cálculo de la velocidad de secado es esta. Este signo menos significa la pérdida de humedad respecto del tiempo. LSUS es el peso del sólido seco. A es el área que está expuesta al secado. H es la diferencia de humedades y DT es el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis dimensional de la humedad, las unidades son kilogramos de agua sobre metro cuadrado y el tiempo en horas. Ya. Ahí tenemos la fórmula entonces para nuestro cálculo. ¿Estamos?
Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Bien. Cuando nosotros hablamos de la cinética del secado, entonces nos vamos a referir a la velocidad de secado o la pérdida de humedad que sufre un sólido respecto del tiempo. En base a los datos que nos proporcionen, nosotros podemos elaborar las famosas curvas de secado. ¿Ya? Entonces, generalmente nos van a proporcionar tiempo y pesos. Y seguramente el área de exposición del sólido que queremos secar y el peso del sólido seco. Entonces, la cinética del secado, gracias a esta fórmula, vamos a poder nosotros graficar, elaborar gráficas para poder ver y analizar las diferentes velocidades de secado. Por ejemplo, gracias a esa fórmula, entonces, vamos a poder elaborar nosotros una gráfica. X para ello significa humedad. Esta es la humedad. Y esta va a ser la velocidad. ¿Ya? Entonces, esta curva que ven aquí, donde la velocidad de secado permanece constante, es una recta, y luego hay un decrecimiento hasta alcanzar una humedad. Vuelvo a repetir, X para en esta gráfica significa humedad. Nosotros le ponemos H, ¿no ve? Entonces, este X asterisco viene a ser la humedad de equilibrio. Es decir, cuando el sólido ya no puede perder más humedad porque se encuentra en equilibrio con el aire que lo está secando y que tiene ciertas características de temperatura, presión, humedad, etc. Aquí dice, esta es una curva ideal. Estamos observando, ¿no? Si un material es poroso, vamos a tener este tipo de curva. Tenemos acá y luego también hay un decrecimiento. Resulta que alguien me dirá, pero ¿por qué lee así? Se leen así, les cuento. Esto se lee así. Se lee de acá para acá. ¿Ya? Le vamos a explicar. Estas curvas, entonces las leo de acá para acá. Resulta de que aquí, en esta curva ideal, comenzamos con la humedad inicial del sólido. Vemos que durante cierto tiempo permanece constante y luego tiene un decrecimiento lineal. Observamos aquí de que hay un X crítico, X sub C. Esta X sub C nosotros la vamos a llamar la humedad crítica. A este periodo de velocidad constante le vamos a llamar el periodo antecrítico. Y a este periodo de velocidad decreciente le vamos a llamar el periodo postcrítico. Ambos periodos están separados por esta humedad que se llama la humedad crítica, que es la que me divide, es el punto aquel en el cual cambian los periodos antecrítico a postcrítico. De la misma manera, aquí observamos una curva para un material no poroso, el periodo de velocidad constante y el periodo de velocidad decreciente, que ya es una recta, sino un poco curvo. Para materiales porosos,
tenemos este tipo de gráfica. Aquí hay un periodo de velocidad constante y la variación entonces está en el periodo de velocidad decreciente o postcrítico. Para materiales granulares, nosotros vamos a tener entonces este tipo de gráfica. Fíjense, donde todas las gráficas coinciden en que hay un periodo antecrítico y postcrítico, hasta llegar a un punto llamado la humedad de equilibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Curvas de humedad. Curvas de humedad de equilibrio, curvas de humedad allá. Serían curvas de secado. Para alimentos. Si ustedes se van entonces al Google, van a poder observar ahí de que tenemos las mismas gráficas o gráficas similares a la que le hemos mostrado en la lámina, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de curvas se obtiene en una operación de secado? ¿Cómo realizar una curva de secado? ¿Cuáles son las fases de secado? Etcétera, etcétera. Muy bien. Toda la información la tenemos a la mano. Continuamos. Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos el estudio de la cinética del secado, nosotros vamos a poder calcular la velocidad en este periodo y la velocidad en el periodo antecrítico, el tiempo en el periodo antecrítico, que también es una variable, y el tiempo en el periodo postcrítico. El tiempo total de secado de un sólido será el tiempo del periodo antecrítico más el tiempo del periodo postcrítico. Podemos obtener una curva de esta forma o de esta forma, dependiendo de los datos y de cómo sea el cambio de la humedad en el tiempo. Muy bien. Entonces, en base a datos que generalmente se obtienen de laboratorio, vamos a poder elaborar las famosas curvas de secado. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, vamos a elaborar entonces una curva de velocidad de secado para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el tiempo y tenemos el peso. Un tiempo desde 0 minutos hasta 120 minutos o 2 horas. Si nosotros observamos, entonces, el peso inicial era de 532 gramos o 0,532 kilogramos y después de 2 horas ha quedado en 431 gramos. Eso es lo que nos muestra la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver, en las experiencias
de secado efectuada en condiciones constantes de secado sobre un material dispuesto en planchas de dimensiones de 30 por 20 por 1, largo, ancho por alto o espesor, centímetros, se han obtenido los siguientes datos. Y me muestra entonces esta tabla. Veamos qué nos pide. El peso del sólido seco es de 350 gramos. Inciso A, construya la curva de velocidad de secado en las condiciones de experimentación. Si el secado se realiza por ambas caras. Inciso B, calcular las humedades críticas y de equilibrio. Investigación. Cuando dice investigación, significa que yo en mis apuntes debo de colocar todo esto, debo colocar todos estos conceptos. Humedad crítica, tiempo crítico. Humedad de equilibrio, humedad libre, humedad base seca, humedad base húmeda. Copiar. Copiar. Muy bien. Bien. Ya la tienen a la tabla, creo, ¿no? ¿Sí? A ver. Póngala a la tabla, joven. Ahorita, ingeniera, la mano. Está interesante ese ejemplo que puso. Lo podemos hacer porque tenemos los datos. Bien. Copien la tabla. Ya, muy bien. Bien. Muy bien, jóvenes. Esta es mi tabla. La puedo ordenar. La puedo ordenar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es proceder de la siguiente manera. Por favor, no lo va a copiar esto, solo le voy a explicar acá. Aquí yo tengo el tiempo en minutos, que lo puedo llevar a horas. Esperen un ratito. El peso total se ha llevado a kilogramos. Kilogramos. Aquí hemos hecho el cálculo de la humedad en base seca. Aquí hemos hallado el valor medio de la humedad y aquí hemos hallado la velocidad de secado. Entonces vamos a elaborar nosotros esta tabla, ¿ya? Muy bien. ¿A partir de dónde? De estos datos. De estos datos. Entonces vamos a poner en vertical todos los tiempos. Los pesos los vamos a llevar a kilogramos. Y para calcular la humedad, recordemos que el peso del sólido seco es de 0,350 gramos, kilogramos, disculpen, 0,350 kilogramos. Entonces vamos a hallar nuestra humedad en base al peso del sólido seco, es decir, referida a estos 350 gramos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Resolución del ejercicio. Para la humedad 1. 0,532 menos 0,350 dividido 0,350. Eso es hallar la humedad en base seca, como le está mostrando acá. Entonces ahí va a hallar la humedad 1.
Fíjese, ahí está el cálculo. Para la otra humedad, lo mismo, en base seca, también saca el valor de la humedad. Como le da datos del peso del sólido seco, el peso del sólido seco es de 0,350 kilogramos. El área de exposición a secado, como le dice que es por ambas caras, el largo, el ancho, y como es por ambas caras, multiplicamos por 2 y voy a tener el área expuesta al secado. Una vez que tengo esto, yo puedo ya calcular la humedad con la fórmula de la humedad. La fórmula de la humedad, el signo menos significa pérdida de humedad o pérdida de agua respecto del tiempo. ¿Tengo el peso del sólido seco? Sí. ¿Tengo el área de secado? Sí. ¿Tengo la humedad, la diferencia de humedad? Sí. ¿Tengo la diferencia de tiempo? Sí. Las diferencias de tiempo entre cada uno de estos intervalos, fíjese, sería de 10 minutos. Mire, de 0 a 10, 10 minutos. De 10 a 20, 10 minutos. De 20 a 30, 10. Todos son tiempos constantes. Entonces, lo que hace, este es el peso del sólido seco. Este es el área de secado. Esto sería el diferencial de humedad sería la humedad final menos la humedad inicial. Pero la humedad inicial es mayor. Entonces, el signo menos, al invertirse, va a quedar que voy a restar de H1, le voy a restar H2 y el signo menos desaparece y se vuelve positivo. Este 0,1667 es el tiempo. Los 10 minutos llevados a horas, si usted se fija, le da 0,1666 o 0,1667. Y de ahí puede hallar la velocidad de secado. ¿Puede copiar eso, por favor? Ahí tiene el modelo, cómo va a elaborar. Ahí tiene. ¿Listo? En general. Ya. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Y vamos a poner el tiempo, o sea, la tabla que me van a elaborar, el tiempo. Desde 0, 10 hasta 120. El peso, la humedad, la velocidad de secado. Listo, eso va allá. Esto va a llenar. El peso lo va a llevar a kilogramos. La humedad son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Y la velocidad.
Listo, elaboramos nuestra tabla en base a los datos del ejercicio. Elaboramos, ahí está. Y después vamos a hallar la humedad media. Bueno, listo. Comience a trabajar. Ingeniera, una preguntita. Sí, joven. Para el cálculo de la humedad, Sí, la constante LS es siempre 350, 0.350. sí, porque le dice que es el peso del sólido seco. Ya, gracias. Elabore esa tabla mientras llamamos lista a la gente. Tengo 21 personas. Vamos a ver si son esos nomás los que realmente asisten o no. Hoy día se va a saber. Aguilar Vanessa. Presente, ingeniera. Alberti. Presente, ingeniera. Ya, un ratito. Aguilar Vanessa, Alberti, Ardaya Luis Alejandro. Presente, ingeniera. Vanegas Melfi. Presente, ingeniera. Bauer. Presente, Bauer. ingeniera. Presente, ingeniera. Ya. Carrión Moisés. Presente. Celaye. Celaye. No está. Cosío Luis Alberto. Presente, ingeniera. Cosío Pablo. Pablo. Dorado Álvaro. Ese chico parece que no, porque no tiene ninguna nota. Lo voy a eliminar. Y eso que hace un rato he impreso esta lista. Galvez Gisela. Presente, ingeniera. García Belén. García Belén. González José Carlos. Presente, ingeniera. Gutiérrez María Fernanda. Presente, ingeniera. Guzmán Andrés. Presente, ingeniera. Herrera Carla. Presente, ingeniera. Lazo Micail. Parece que no. Mamani Sara. Presente, ingeniera. Vaquera Brian. Vaquera. Marquinas Carla. Presente, ingeniera. Martínez René. Tampoco veo que tiene ninguna nota. Mondaque. Presente, ingeniera. Morales Sergio. Morales. Nogales Gabriela. Presente, ingeniera. Palacio Luis Hernán. Presente, ingeniera. Romero Marvin. Presente, ingeniera. Suárez Carlos Wilfredo. Terrazas. Vaca Carlos. Presente, ingeniera. Y Vargas Pedro.
Vargas Pedro. Muy bien. Vamos llenando la tabla.
Ustedes me avisan. Si tienen alguna duda, consulten. En el caso de las humedades, va tomando cada uno de los pesos y lo refiere con el peso del sólido seco. Humedad en base seca, eso, ¿no? Dividido el peso del sólido seco y ahí va hallando las humedades. Esto es constante porque es el peso del sólido seco. Esta es el área, también es constante. Y este 0,1667 también es constante porque son los 10 minutos que hay entre cada tiempo de medición. Llevados a horas le da este valor. Todas estas unidades están en las unidades de la velocidad para que nos dé kilogramos de agua sobre hora metro cuadrado. Aquí tienen un ejemplo de cómo elaborar entonces la tabla, ¿no? Para dos valores. Completemos la tabla.
Ingeniero, una consulta. Sí, joven. Para el tiempo 60, no tiene el peso. ¿De 60? Eh, Aquí tiene 4.54. ¿Lo ve? sí, perdón, no lo había visto. Bien, ingeniera, gracias. Sí, ahí está la tabla. Bien, ingeniera, gracias. Todo bien. Aquí, sí. Ah, ¿te mediste? Sí. A las 19:40 vamos a continuar, ¿ya? No sé en qué parte ya están. ¿En qué tiempo ya están? Yo ya lo Ya. acabé, ingeniero. Bien. Bien, lo que pasa es que son cálculos que llevan tiempo, pero no son difíciles, ¿no es cierto? Son sencillos, cálculos sencillos. Bien, vamos a ver ahora entonces la tabla que nos queda después de haber hallado la humedad, la velocidad y la humedad media, ¿ya? Bien, aquí tenemos la tabla entonces final
donde estamos mostrando el tiempo desde 0 minutos hasta 120, el peso total llevado a kilogramos, las humedades, la humedad referida al sólido seco, ¿sí? 0,532 menos 0,350 dividido 0,350. Le fue dando todo esto. No sé si podemos verificar con ustedes. Sí, ingeniera. Ahí están los valores de la humedad. Aquí están los valores de la velocidad, cómo se han ido calculando. Se ha mostrado también cómo se calculó se hizo el cálculo de la velocidad. 0,1667 es el intervalo de 10 minutos, el DT, intervalo de tiempo que en este caso eran 10 minutos, 10 minutos. Y hemos hallado la velocidad. ¿Sí? ¿Cómo halló la velocidad? Entonces, tomando en cuenta el diferencial de humedad, la humedad inicial menos la siguiente, esta menos la siguiente y así sucesivamente. Ya, ahí lo tenemos entonces el cálculo de la velocidad. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta aquí llegaron? ¿Completaron la tabla o no? Sí, ingeniera. Sí, El valor de la humedad media, como dice valor medio de la humedad, es la humedad, pues, la humedad que se va calculando entre estas dos. 0,520 más 0,469 dividido 2 le va a dar esto. Si usted verifica, hágalo. 0,520 más 0,469 dividido 2 le da 0,4945. Ahí le ha puesto 0,494, ¿sí? Entonces va calculando la humedad media entre este valor con este, entre este con este, entre este con este. La media, aquí está el valor de la humedad media, por eso es que nos da un valor menos. Porque en la velocidad también hacemos lo mismo, ¿no? Esto menos esto, esto menos esto, y va calculando. Entonces, por eso me dan un valor menos aquí en la tabla. ¿Se observa o no? Así hallamos el valor medio de la humedad. Sí, ingeniero, también. Sí, ingeniera. Ya, puede copiarla ahora a la tabla, sáquele una foto. Sáquele una foto. Listo. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a graficar el tiempo versus el peso total para ver cómo es esa gráfica. Recordemos entonces, fíjense, aquí tengo tiempo en minutos y tengo el peso en kilogramos. Lo que observamos es este tipo de gráfica para ver cómo a partir de los 0,532 kilogramos hemos llegado a 0,431. ¿Sí? Entonces, graficamos el tiempo en minutos y el peso en kilogramos. Y podemos observar esta gráfica donde nos muestra cómo el peso del sólido ha ido disminuyendo. ¿Sí? Ha ido disminuyendo hasta un peso de 0,431 kilogramos al cabo de 120 minutos. Al cabo de 120 minutos alcanzó ese peso. Esta gráfica tienen que hacerla en su cuaderno
Puede sacarle una foto y luego después lo hace en su cuaderno. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Ya, eso lo va a hacer entonces. Y ahora nos vamos a ir a ver nos vamos a ir a hacer la curva de velocidad de secado versus humedad media. Ya, primero veamos qué era lo que nos preguntaba. Construya la curva de velocidad de secado en las condiciones de experimentación. Si el secado se realiza por ambas caras, hallar las humedades críticas y la humedad de equilibrio. Estos valores de la humedad crítica y de equilibrio las voy a sacar de la misma gráfica. Muy bien. Entonces voy a construir un gráfico donde en el eje de las abscisas voy a poner la humedad media. Aquí veo que llegué hasta 0,60, debe ser que es así. Humedad media, bueno, desde 0,235 hasta 0,494, 0,50, digamos, ¿no? Ya, entonces ahí le puso 0,60. Entonces hizo unos cuadritos así de 3x3. Y en el eje de las ordenadas se colocó los valores de la velocidad, que es W. Veamos la velocidad hasta dónde llegó. La velocidad desde 0,15 hasta 0,8923 o 0,9098. Perfecto. Entonces, por eso puso 0,90, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0 hasta 0,90 y 1. 1 ahí. Muy bien. En el eje de las abscisas, entonces colocamos los valores de la humedad media. Fíjense, aquí tengo 0, 0,10 hasta 0,60. En el eje de las ordenadas van los valores de la velocidad desde 0 hasta 1. Luego se procede de la siguiente manera. Nosotros vamos graficando, vamos ubicando estos puntos. El valor de la humedad media con la velocidad y ponemos el punto. Otro punto, todos estos puntos los ponemos en el cuadro ese. Todos estos puntos. Humedad y velocidad. Humedad, velocidad. Humedad, velocidad. Tenemos entonces 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 puntos tenemos para graficar. Esos 12 puntos entonces los hemos llevado, los hemos colocado aquí nosotros, fíjense, en los cuadritos. ¿Está bien? Le estamos mostrando para que usted después de la clase haga el mismo gráfico. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Entonces, hemos ido colocando los puntos. Fíjese, aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí hay otros puntos. Y entonces lo que se ha hecho es hacer un ajuste de curva. Un ajuste de curva consiste en trazar una curva, una recta, por donde pase la mayor cantidad de puntos o tomar como un valor medio. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Por aquí hay un punto, aquí hay otro. Entonces, por aquí hemos pasado ahí, hemos ido tocando. Hemos hecho un ajuste de curva.
Estos puntitos que ven ahí son los puntos que estaban en el cuadro, en la tabla. ¿Sí? Sí, ingeniero. Después de hacer el ajuste de la curva, porque si no me va a salir ahí todo así, ¿no? Y no, ningún gráfico se hace así, siempre se hace con un ajuste. Estaba viendo, por ejemplo, a ver, alguien mandó, de las peras me gustó, está muy bien. Miren de interesante un ejemplo que mandó uno de los compañeros. Uno de los compañeros mandó una tabla y después a partir de esa tabla hicieron los gráficos, ¿no ve? Y en uno de esos gráficos, el primero dice masa producto versus tiempo. Y ahí obtuvo una gráfica. Esa gráfica es una gráfica experimental, resultado de los datos que se obtienen del laboratorio, ¿no es cierto? Después de esta clase o en la siguiente clase podemos tomarlo como un ejemplo eso. ¿No es cierto? Ahí fíjense, ha graficado el peso versus tiempo. El tiempo lo puso en el eje de las abscisas, el peso está en el eje de las ordenadas. La primer gráfica. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con nuestros gráficos también. Muy bien. Una vez que hacemos el ajuste de las curvas, entonces ya podemos leer de esa misma curva, podemos leer en base a los conocimientos que tenemos. Me pide que haya la humedad de equilibrio y la humedad crítica. Dijimos que la humedad crítica era aquella que nos separaba el periodo antecrítico o periodo de velocidad constante con el periodo postcrítico o periodo de velocidad decreciente. Entonces, de mi gráfica, yo puedo leer de que como esto es no es exacto, puedo leer de que a ver 0,45, 44,5 dice ya. La humedad crítica es de 0,44,5 dice. Ahí está la humedad crítica. Conociendo el concepto de humedad de equilibrio, que es aquella humedad donde el sólido ya no pierde más humedad porque se encuentra en equilibrio con la humedad del aire que lo está secando, que tiene ciertas condiciones de humedad y temperatura, entonces podemos leer que la humedad de ese sólido, que ese sólido llegó a una humedad de 0,21. Se lo puede ver acá, ¿no es cierto? En este puntito. Y lo leemos del gráfico. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, esa va a ser su tarea entonces. En base a esta tabla, usted va a hacer este gráfico y lo va a hacer a ese otro gráfico. En este gráfico, así como han visto el ejemplo de las peras, que lo pueden hacer también, ¿no es cierto? Podemos hacer el gráfico de la pérdida de peso respecto del tiempo y el gráfico de la curva de velocidad de secado versus la humedad media. Ya sabemos cómo se elabora, se los he explicado, tenemos los datos. Entonces, esa es su tarea para el día jueves. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes. Antes de retirarnos, voy a comentarles lo siguiente. No sé si a todos les parece dar examen el día lunes 20 de diciembre. Lunes 20 de diciembre, ¿alguien tiene problema? ¿A qué hora, ingeniera? Disculpe. ¿A qué hora, ingeniera? Disculpe. Sería
a la 1, 2:30, no sé. A la 1 de la tarde, porque voy a estar desde las 11 ahí, en la U. Sí, Sí, ingeniera. sí, ingeniera, sí, ingeniera. una. A las 11 de la mañana tienen problema. O a las 12. Sería antes, ingeniera, porque como dicen la compañera, tenemos examen de electrotecnia 1 y empieza a las 1. 11 de la mañana tienen ningún problema. 11, 11:30. 11 está bien, ingeniero. Entonces está bien, ingeniero. 11 está bien, Bien, ingeniera. ingeniera, esa hora. 11 está bien, ingeniera. ¿Problemas? ¿Alguien tiene problema? ¿O todos están de acuerdo? Bien. Hay clase de imitación operativa 2, ingeniera. Caramba, che. ¿Será posible que no podamos pillar un día en que ustedes puedan dar? Yo les pregunto, ¿no? Está bien, ingeniera, el lunes 20 a las 11. Por favor. Sí, ingeniera, está bien. Si usted tiene un examen, bien, por eso lo estamos poniendo ahí, ¿ya? Pero ya más de eso ya no sé, falta que me digan que vaya un domingo. No voy a ir domingo ni sábado. Bien, el examen será entonces el día 20 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿En qué consiste el examen? En dar los 2 temas. El día del examen me presenta el trabajo final que va a rendir, que va el trabajo ese que se les ha asignado. Más en cada práctico, yo no les he pedido los prácticos, pero en cada práctico dice, al final del práctico dice, ahorita lo voy a traer. ¿Será que alguien lo tiene a su práctico a la mano? Allá. Sí, ingeniera. ¿Qué práctica? Sí, ya lo pillé. El práctico 1 al final dice, desarrolle un trabajo de investigación sobre la destilación del petróleo, obtención del alcohol etílico y alcohol anhidro. ¿Lo ve? ¿Ya lo hicieron? No lo hicieron. No, ingeniero. Aún no, ingeniera. Bueno, los prácticos son para hacer, ¿no? En el práctico 2, como era de destilación, no dice nada, pero está, o sea, ahí entraría el trabajo del petróleo, ¿no ven? Muy bien. En el práctico de secado, dice, desarrolle un trabajo de investigación relacionado con el secado de madera. Usted puede elegir ya, leche en polvo o deshidratación de frutas. Elige uno de los 3. ¿Está bien? Bien. En el de humidificación, en el trabajo práctico de humidificación, no dice nada. Pero en el trabajo práctico de humidificación, me van a hacer un trabajo de investigación relacionado con un vivero forestal. Acondicionamiento climático de un vivero forestal.
¿Puede repetir, por favor, ingeniera? Acondicionamiento climático de un vivero forestal. Muy bien, entonces me van a presentar eso. Eso es trabajo de investigación, ¿ya? He hecho a mano, escrito a mano, porque quiero que se le quede algo en su cabeza. No es meterle nomás cualquier artículo del internet y copiarlo, imprimirlo, no, lo va a hacer a mano. Me va a pegar gráficas, me va a poner diagramas de proceso, por lo que llevan, pues, ¿qué se llama esa materia? A ver, ¿cómo se llama esa materia que llevan donde miden los tiempos y todo eso? Ingeniería de métodos. Ingeniería de métodos, que es muy importante, ¿no es cierto? Porque nos mide, pues, todo lo que es y podemos optimizar ahí con eso los tiempos y movimientos, ¿no? Muy bien. Eso por un lado, ese mismo día entonces se presenta el trabajo grupal, que lo presenta algún representante del grupo con el nombre de los integrantes, anillado, no envuelto no amarrado con un chicle o con un hilo. Son los futuros ingenieros. De aquí a unos años ustedes van a ser los que van a estar a cargo de todo. Entonces no puede ser, pues, jóvenes, de que no tengan una buena presentación. Algunos agarran ese rato, me falta mi carátula. No, muy mal. Eso habla muy mal de una persona. ¿Acaso ese rato en un trabajo van a ir a buscar una impresora o lo van a llevar listo al trabajo? ¿Cómo van a hacer cuando trabajen en una empresa? Ese rato le va a decir, ay, me falta la carátula, me olvidé de poner mi nombre, no sé qué se llama el tema. ¿Cómo será un futuro ingeniero? ¿Será ordenado? ¿Será cumplido con su trabajo? ¿Cómo será un futuro ingeniero? ¿Qué dice Carla? La veo atenta. Claro. Exactamente. No, yo lo que les estoy diciendo no es mentira. El semestre anterior, ni que fuera, pues, ¿de dónde, no? Un chico amarrando con hilo de lana No, hágame el favor. Qué feo, ¿no? Eso, la presentación es lo primero. ¿Ya? Entonces, aquí veo de que tengo 21 personas. Yo no sé si serán los que se van a quedar, serán los otros fantasmas que van a aparecer, pero hoy día yo defino esto de una sola vez con los que están aquí. Me vale de los otros, listo, no sé qué pasará. ¿Ya? Bien. Aquí está la lista última. Veo de que hay 21 personas, hay 9 que no están acá. Entonces vamos a ir allá. Y las defensas, para no saturarlos, las haría a partir el día martes y el día miércoles. ¿Ya? Entonces, digamos, el lunes 20, ¿no? A ver. Fíjense en su calendario, por favor. Sí, ingeniera, es 20. Entonces, el día lunes 20 es su examen, su presentación. El día martes 21, en horas de clase, las otras defensas de 4 grupos. Y el día miércoles, los siguientes grupos, en 2 días, miércoles 22. Y con eso acabaríamos la temporada hasta de diciembre para recomenzar. Todavía no sé, estoy esperando los resultados del ICU para continuar con el siguiente tema en enero del próximo año. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos vamos a ir a ver los grupos. Creo que había grupos que tenían un solo
un solo exponente. Me dicen ya, trabajo de investigación, ahí estaba cómo debe de ir el orden del trabajo de investigación. ¿Listo? Aquí estaban los grupos. El grupo 1 está completo. El grupo 1 está completo. Aguilar. Presente. Anaya. Ya, está completo. Sí, ingeniero. Muy bien. Grupo 2, Vanegas, Bauer, Carrión. Presente, ingeniera Vanegas. Veo que Presente, sí. ingeniero. Estamos completos. Estamos completos. Presente, ingeniero. Celaye, Cosío. Cosío Roberto, presente. Cosío Luis Alberto igual, presente. El otro chico no está. Ingeniera, el compañero Celaya sí está, pero hoy no pudo entrar, pero él sí está, sí. Es mi amigo, yo lo conozco. Bueno, entonces confirmado el grupo 3. ¿Sí? Sí. Ya. Grupo 4, Dorado, Galvez, García. Presente, ingeniera Galvez. Y García, Belén. Ingeniera García está, pero no pudo asistir también hoy día. ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? A ver, voy a ver si dio examen. Adiós. Galvez y García. ¿Cuál es el grupo 4? Dorado, Galvez, García. Dorado no asiste, ¿no? Porque no tiene ninguna nota. Galvez, García. González, José Carlos. Presente, ingeniero. Está en otro grupo, ¿no? Sí, en el 5. Ya, un ratito. Le vamos a fusionar al grupo de Galvez y García una persona, ¿ya? Después le decimos. ¿Sí? Listo, ingeniero. No. Galvez, Gisela y García, Belén. Sí, ingeniera. ¿Solamente está Galvez ahora? Sí. Este es el grupo 4. Grupo 5, González, Gutiérrez, Guzmán. Presente, ingeniera Gutiérrez. Presente, González, ingeniera. presente. Y Guzmán también, ¿no? Confirmado. Grupo 5, confirmado. Lo estamos anotando. Aceite de soya. Herrera. Presente, ingeniera. Mamani, Caterín. Presente, ingeniera. ¿Usted es la que tiene problemas, señorita, señora? Sí, ingeniera. ¿Cuál es su problema? No, le dejo decisión de usted, ingeniera. Igual yo puedo tratar de comunicarme con mis compañeros. Sí, no hay grupos únicos ya, no hay de una sola persona. Está Herrera. Sí, ingeniera. Está Sara Caterín, sí. Sí, ingeniera. Formado el grupo 6, enseguida le vamos a adicionar a alguien ahí más. Lo mismo que en el grupo de Galvez, ¿no? En el grupo de Galvez solo hay 2 personas, ¿no? Sí, ingeniera, ahora en la mañana el compañero Dorado me habló, me dijo que igual iba a poder. Mire, el compañero Dorado ya no se puede presentar, ¿ya?
porque el compañero Dorado no ha dado ningún examen. Eso le va a Ya, decir. ingeniera. Ya no Sí, puede está bien, presentar. ingeniera. Ya él Ya. está afuera porque no tiene ninguna nota. Maquera, Brian, Marquinas y Martínez. Marquinas, ingeniera. Y Brian, Maquera, me imagino que va a dar, pues, ¿no? ¿Qué dice? Sí, ingeniera. El compañero Brian, ingeniera, no pudo entrar, tuvo unos pequeños inconvenientes y me dijo que si le nombraba, que le diga que sí puede, él está disponible para exponer. Ya, es el grupo 7. Tiene 2, porque Martínez tampoco no tiene ninguna nota. Lo voy a borrar. De aquí lo voy a borrar. Ya. No tienen, esa gente que no tiene ninguna nota, la voy a borrar definitivamente, ¿ya? Hay gente que no tiene, el caso de Lazo, por ejemplo, el caso de ese Dorado, este chico, Martínez Renédez, no tiene ninguna nota. Mondaque. Presente, ingeniera. Morales Rodolfo. Morales. Nogales Gabriela. Presente, ingeniera. Este es el grupo 8. Grupo 9. Palacios. Presente, ingeniera. Romero. Suárez Wilfredo. Romero lo tenía presente aquí en la lista. ¿Dónde está Romero? Palacios, Romero y... ¿No hay Romero? Parece que no hay. Sí, pero cuando llamé lista respondió. Y ahora que lo estoy nombrando, no responde. Grupo 9. Muy bien. Terrazas Carla Yanine. Terrazas Carla Yanine va a ir a trabajar con Galvez y García Belén. Aquí va a ir a trabajar. Dorado no está. Lo voy a eliminar. Y va a ir ahí Terrazas. El grupo 4. ¿Listo? Terrazas. Ya está ahí. Ya está anotada. Ahí faltó gente. Herrera Carla y Mamani Sara. Grupo 6. Herrera Carla y Mamani Sara. Este joven no va. Y ahí va a entrar Vaca Roda Carlos. Presente, ingeniera. Lo vamos a anotar acá, en vez de Lazo, en el grupo 6, joven. Ya, ingeniera. Vaca Roda Carlos Germán. Vaca Carlos. Vaca Carlos. Está tomando nota, ¿no, joven? En el grupo 6. ¿Listo? Ya. Entonces, grupo 6. ¿Dónde más tenemos problema? En el grupo 6.
En el grupo 7, Martínez René no hay, ¿no? En el grupo 7. Vargas Nova, Kevin Pedro, ¿está? Vargas Nova, Kevin Pedro. ¿Y por qué no asisten a clase? Y tienen sus abogadillos ahí que lo defienden. Vargas Nova, Kevin Pedro solamente tiene el parcial 1. No tiene los 2 controles. Y tiene nota más baja de 20 puntos, no sé. Todavía tiene 2 parciales. Bien, a Vargas entonces lo voy a anotar en el grupo donde está faltando una persona, Maquera Brian y Marquinas Carla, grupo 7. A Martínez lo vamos a sacar. Y va a entrar Vargas Kevin, ¿ya? ¿Listo? Se eliminó un grupo. ¿Ok? Estos serían los nuevos grupos. O sea, se han fusionado algunos, donde habían 2 hemos puesto a los 3. Ya esto ya es el ya como debe quedar. Por favor, tómele una captura y lo publica, Carrión. Sí, ok. Ahorita se hago captura. Ingeniera, una consulta. Sí, señorita. A mí me tocó el grupo 1 que dice proceso de curtiembre. ¿Es proceso de obtención o proceso de elaboración? Si tuviera que poner proceso de elaboración, le tuviera que poner proceso de elaboración de cueros. ¿Ya? Ya. Y el proceso de curtiembre, entonces cuando hablamos de curtiembre, generalmente nos referimos a todo el proceso que se hace desde recibir el cuero del ganado vacuno, digamos, si vamos a procesar cueros de vacas, de toros, de animales vacunos, desde el inicio de la recepción hasta la obtención del cuero mismo, el cuero curtido, listo para ser utilizado en cartera, en zapatos, para tapizados, en fin, para un montón de usos que le podemos dar. Ya, gracias, ingeniera. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien. Bien, ahí estarían entonces los grupos. Desapareció un grupo. Ya le tomó foto. Sí, cuando estaba modificando los grupos, José Carlos ya le sacó captura, ya está en el grupo. Bueno, entonces ahí están los grupos. Aquí lo pusimos a Carlos Vaca en el grupo 6. A Vargas que... Un favor, ¿será que me puede brindar el nombre de Herrera? Es que en el grupo a veces preguntamos y nadie responde. ¿Quién es Herrera? Herrera Arce Carla, dice, y está presente. Arce Carla. ¿Y el de Mamani, disculpa?
Mamá ni Sara, dice. Mamá ni Sara. Sí, aquí estoy, ingeniera. Bien, ingeniera, gracias. Si están presentes, ¿por qué no hablan, pues, no? Carla, mamá ni Sara. Ahí está. Que si están ahí, están en el grupo. Listo. Bueno, esos serían los grupos, entonces. Ingeniera, una pregunta. ¿Todos de acuerdo en lo que se ha dicho? Sí. Fale. Ok. Para el trabajo de investigación, para cuando tenemos que presentarlo el día del examen, para cada tema grupal o Sí. individual. El trabajo que acabamos de es grupal. Seguramente ustedes se organizan, alguien hace el trabajo, lo redacta según todos esos puntos que lo hemos puesto, alguien buscará un video, alguien dirá, y yo el día de la exposición yo elijo a cualquiera, quiere decir que los tres tienen que estar bien capacitados para exponer, porque ese rato yo le digo, a ver, usted expone y listo. Y después le pregunto a los otros. ¿Ya? Entonces, el examen el día 20, exposiciones días 21 y 22, antes de la Navidad. ¿De acuerdo? Ya. Asunto concluido. Asunto concluido. En las exposiciones después del examen son de las investigaciones de cada tema y también del trabajo grupal final o solamente del trabajo grupal final. Su exposición es del trabajo grupal. Okay. Muy bien. Muy bien, nos retiramos entonces. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniera.